Bueno, buenas tardes, ¿ya? Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Eh, pues no sé, es muy grato poder, como ya lo mencionó el primer ponente, pues volver a los eventos en vivo con sus medidas. Y bueno, creo que primero me voy a presentar porque no estoy del todo seguro de que ya quién soy. Yo me llamo César Daniel Fernando Saldabril. Soy, soy licenciado en filosofía por la Universidad de Veracruzana. Soy algo así como un pasante de la maestría en filosofía de la ciencia. Um, y, y digo que soy pasante porque pues, no, todavía es la investigación lo que me falta en la tesis. Y esto es un poco sobre lo que voy a terminar trabajando porque, um, como ustedes saben, pues hubo una pandemia, ¿no? Y la pandemia definitivamente acortó mucho pues no sé, mi impulso al hacer la investigación y entonces, además de que las vicisitudes de la vida, como comer y subsistir, pues también afectan, ¿no? Entonces, en cuanto fue la pandemia, lamentablemente tuve que exiliarme a mi ciudad natal, que es Jalapa, y buscar una manera en la cual mantenerme. Como ustedes saben, el mundo laboral es completamente muy difícil, y más cuando solo eres licenciado en filosofía. No, más cuando eres licenciado y más aún cuando eres licenciado en filosofía, ¿no? Entonces, yo he estado los últimos 2 años en el voluntariado que tiene CONAFE, que para los que no saben es la Comisión Nacional de Fomento Educativo, que consiste en ser maestro de educación básica en comunidades rurales. Fui 8 meses maestro de primaria en una comunidad y después he sido maestro de secundaria el resto del tiempo en 2 comunidades diferentes. El contexto de esto es pues bastante diferente al que estamos acostumbrados acá. Y creo que de alguna manera, y lo menciono principalmente porque creo que mucho del trabajo que probablemente estoy haciendo, recuperándome de esta pausa, esté de alguna manera afectado. Afectado ¿cómo se dice?, influido por mi información, bueno, por esta ocupación que he estado haciendo los últimos par de años. En fin, disculpen que empiece tan lento. También una cosa que iba a decir es que, perdonen si me quedo, no soy tan, ahorita después de perder la costumbre, no soy tan hábil orador como mis anteriores compañeros, entonces una buena parte la voy a leer, pero traté de escribirlo para que sea entendible si la leo. Entonces, pues bueno, algo que me gustaría mencionar es que, como ven, el título es Análisis Económico de Diagramas sobre las Operaciones Matemáticas. Pero la primera especificación que quiero dar a entender es que pues, mi investigación ha cambiado. Mi investigación en un principio era un estudio histórico desde una teoría generalista al caso de Descartes en la geometría sobre sus diagramas, ¿no? Y cómo el análisis económico de estos diagramas, ¿no? Pero ha cambiado y entonces lo he pasado a hacer un estudio explorativo de la dimensión ergonómica a través de la ergonomía con mayúsculas. Yo los podía abrir después, pero muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? Disculpe. Sí. Es un estudio exploratorio de la dimensión ergonómica a través de traer ideas de la economía con mayúscula, ¿no? Que es una ciencia, como ustedes ya saben, y teniendo como casos de análisis diagramas matemáticos en las operaciones, en los aspectos ergonómicos y epistémicos de los diagramas matemáticos, en un caso de estudio concreto que es las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, hoy realmente va a ser, gracias por el cambio, hoy va a ser una cosa mucho más pequeña, más somera,
un poco fundamentado en todo el contexto que les dije anteriormente sobre mi situación actual. Y entonces, en vez de que veamos diagramas de la suma y de la resta y de la división, pues solo vamos a ver de la multiplicación esta vez. La intención tal vez en un punto es, bueno, la investigación ya completa verá más, verá sobre las otras demás operaciones, pero continúo. Entonces, hoy será una versión mini de este planteamiento y esta exploración ergonómica es la primera parte de mi trabajo. Es a través de ver un par de aspectos de la ergonomía con mayúscula, de la ergonomía de la ciencia, que pueden arrojarnos luz sobre formas de abordar la dimensión ergonómica de los diagramas matemáticos y presumiblemente también para otras representaciones epistémicas. Haciendo hincapié en esto, pues, como les dije, mi investigación ha cambiado y en buena medida ha sido debido a que ha pasado a un segundo plano en algún punto de mi vida, ¿no? El tener que trabajar, ¿no? Y por eso lamento si para algunos de ustedes es hacerles perder el tiempo de ver un trabajo bastante todavía temprano. Pero si lo menciono no es a modo de excusa, sino para agradecer nuevamente la invitación y la existencia de eventos como este, donde se busque pues tallerear, buscar retroalimentación y dialogar para mejorar nuestros trabajos. Me parece que eventos así son muy buenos. También, y lo digo principalmente porque quienes más necesitamos esta clase de eventos son quienes estamos detenidos o convocados en nuestras investigaciones por diferentes situaciones. El invitarnos y no olvidarnos me parece que es una vía para una mejor academia. En resumen, este trabajo está en una fase más temprana de lo que dictaría el tiempo que llevo en ella, pero el avance y reestructuración de ella es gracias a haberme invitado a este evento. Además de que sus aportes, observaciones, críticas, quejas me ayudarán a seguir con este impulso para continuar mi trabajo. Así que por eso les agradezco a todos nuevamente su presencia. Ahora bien, esto que les acabo de decir, desde un aspecto epistémico, claramente no es relevante, ¿no? Pero no por ello me parece que no sea relevante, puesto que no me parece que sea polémico decir que no solo lo epistémico es relevante, pero lo menciono porque parte de este trabajo se origina desde el hecho, como ustedes conocerán. Disculpen, me faltan las vueltas. ¿Y por qué digo por qué hago este énfasis en que lo epistémicamente relevante, lo que acabo de mencionar no es epistémicamente relevante? Para dar pie al hecho de que esta investigación nace de que yo leí el artículo del 2016 del doctor Barceló, donde pues hace patente la importancia de aspectos de diagramas que no son relevantes para lo epistémico, pero que no por ello no son relevantes, ya que su relevancia no es epistémica, sino que es ergonómica. En este artículo, llamado Las imágenes como herramientas epistémicas, pues consiste en 3 distinciones. Yo me voy a concentrar en la primera distinción. La primera distinción es que hay aspectos del diagrama que obedecen a la tarea por la cual se busca, es decir, pues los diagramas están diseñados para realizar, para ser eficaces en hacer una tarea, pero también hay aspectos que no son rescatados en esta eficacia, que es la eficiencia, que es lo económico de los diagramas, ¿no? Entonces, esta distinción que hace entre lo epistémico y lo ergonómico, que se traduce de manera correspondiente con lo eficaz y lo eficiente, es la distinción en la cual más o menos parte mi trabajo y que se va a esforzar en tratar de explorar los alcances de la parte ergonómica de los diagramas matemáticos y cómo es que podemos hacer más, pues tomar en cuenta este aspecto que ha sido olvidado históricamente y que creo que nos arroja información bastante relevante, ¿no? del análisis, pero tal vez debo dejar de irme del guión.
Como digo, en este artículo, Barceló considera que lo económico ha sido ignorado por la tradición filosófica y que espera que eso cambie. Mi trabajo responde un poco a ese llamado. Disculpen que parezca que soy muy solipsista y que solo veo al doctor Barceló, lamentablemente no. Eh, eh, Mi único referente a prima facie de, de la ergonomía en diagramas matemáticos fue a través del profesor, pero tras investigar me he dado y tras ver otras ponencias, me alegro que me ayuden a poder ver más cómo a dónde nos puede llevar esto a ponerle la atención a lo ergonómico en los diagramas matemáticos, porque yo creo que a todos en algún momento se les sonó raro, ¿no? Porque lo ergonómico siempre se dice de una silla, de un lápiz, de una herramienta, o incluso de un ambiente, pero el ver el ver por qué un diagrama podría ser ergonómico, tal vez a algunos de nosotros no nos fue fácil en primera instancia, ¿no? Y la justificación, que una de las que encuentro fue en el artículo de Barceló, y que fue el hecho de que claramente es importante que nuestras herramientas epistémicas estén conscientes de que somos seres humanos y de que estamos en un contexto, estamos en un ambiente, y quiero explorar más en ello. Ahora bien, como yo les decía, quería ahondar más en esta cuestión de lo ergonómico, entonces, ¿qué no mejor lugar que encontrarlo en la ciencia como es la economía? Disculpen si esto suena muy, muy obvio, en el sentido de que claramente existía la ergonomía y había que tal vez poner la atención. Y yo lo que trato de hacer en este momento, o lo que voy a exponerles, es que esta exploración consiste en revisar unas cuantas ideas, conceptos y paradigmas de la ciencia, que de hecho se llama economía. Ahora bien, cuando comencé a checar textos de economía, y me encontré tablas como estas, ¿no? Está la referencia, y esta es una tabla de la clasificación de economía de acuerdo al dominio, intervención, enfoque y especialización, ¿no? Ahora bien, traigo a cuento esta tabla porque creo que puede ser bastante, que nos puede arrojar luz sobre, entonces, esta tabla claramente está enfocada en la economía industrial, a la producción de productos, y que es donde la mayoría de las veces la economía que se centra. Pues la ciencia ergonómica no analiza diagramas matemáticos de serie, sino que yo, al leer ergonomía aplicada a otros contextos que pueden entenderse bastante diferentes, busco de manera análoga, pues sí, de manera análoga, ver qué me puede decir esto a la hora de analizar diagramas matemáticos a la luz de la ergonomía. Y una de las primeras cosas que me di cuenta es que, pues bueno, esto de ergonomía del producto lo podemos traducir como una ergonomía más enfocada al diagrama, por ejemplo, o a la herramienta epistémica, pero ¿qué hay de esta? ¿Qué hay de la ergonomía industrial? Si vemos un poquito lo que le corresponde, por ejemplo, su enfoque, parece que está en lo macroeconómico. No sé si alguno de los que están presentes estaría en desacuerdo en que yo diga que los anteriores ponentes claramente estaban enfocados en una microeconomía, estaban enfocados en producto, por así decirlo, en el producto matemático que ocupamos, que es los diagramas matemáticos. Y entonces, ¿qué sería lo macro, no? Inicié hablándoles sobre mi situación y sobre lo poco relevante epistémicamente que era. Sin embargo, creo que, al igual que los diagramas tenían un aspecto ergonómico que ha sido ignorado, creo que también de buena manera ha sido ignorada la macroeconomía en nuestro contexto, en la academia. ¿Mandé? En la ponencia de José había una parte más macroeconómica. Cierto.
cierto. La presentación, la primera exposición sí tenía esta cuestión macroeconómica. Sin embargo, tal vez a lo que yo me refería con el macroeconómico y que quería hilar con mi introducción es el hecho de que en las industrias no solo están viendo si los productos son económicos para los usuarios y de alguna manera también para las máquinas que los fabrican, también consideran importante el ambiente y la organización global de la compañía y cuál es de la industria, ¿no? Y el equivalente a nuestra industria, entonces, yo propongo, o en mi analogía, si ergonomía del producto lo tradujimos como ergonomía de la herramienta epistémica o del diagrama matemático, podemos cambiar esto de ergonomía industrial a, me parece, ergonomía de la academia en nuestro contexto particular, o de hecho, en un contexto más general, de una ergonomía de comunidades. Aquí traigo un guión. Bueno, disculpen, que aquí son más gramáticos. Pues este diagrama muestra que, al igual que han sido ignoradas las características ergonómicas de los diagramas matemáticos, que sería equivalente a la economía del producto que bautizo en nuestro contexto como ergonomía de las herramientas epistémicas, también ha sido ignorada la dimensión ergonómica equivalente a la ergonomía industrial. En nuestro contexto aquí la llamo la ergonomía de la academia. Es decir, no nos hemos preocupado mucho, tal vez, en hacer... Perdón, quítenle tal vez, tengo que ser categórico, estoy aquí enfrente. Es decir, no nos hemos preocupado mucho en hacer más eficiente la academia porque hemos ponderado la eficacia. Irónicamente, al porcentaje de terminación de gente que sí se titula se le llama eficiencia terminal, ¿no? Pero claramente debería ser eficaz terminal, terminal eficaz. Eficacia terminal. El español es muy difícil a veces. Y bueno, porque si nos vamos a preocupar de la economía, de los diagramas matemáticos, de la economía del producto, no podemos ignorar los aspectos económicos de la organización de los contextos donde se usan estos diagramas. ¿Qué haría más eficiente o ventajoso el ambiente social, burocrático, cultural o tradicional de la academia para cada uno de sus miembros? Esa podría ser una pregunta de la ergonomía de la academia. ¿Qué haría más eficiente la graduación oportuna? Podría también ser otra de estas preguntas de la ergonomía académica. O, en mi ejemplo más específico, ¿qué haría más eficiente la graduación oportuna en alumnos que su investigación ha sido documentada por aspectos de salud mental, de economía o de una contingencia pandémica, ¿no? En resumen, la ergonomía como disciplina da cuenta de aspectos económicos no solo del producto objeto herramienta, sino también del ambiente organizacional de los contextos en los que está presente. Y creo que es algo que hay que poner más atención. Ahora bien, esta tabla yo la acabo de usar para hablar un poco de cómo la disciplina de la economía también me da una forma de abordar el análisis económico de los diagramas matemáticos, pero aquí también podemos ver otras cosas más interesantes, como el hecho de, como lo había mencionado, la microeconomía y la macroeconomía, pero incluso este diagrama se parece muy cuadrado, parece dar cuenta de una zona gris en la que claramente la economía del producto y la economía industrial, o la economía de los diagramas matemáticos y la economía de la academia o de los contextos en los que se ocupan estos productos, pues se ven envueltos en una, pues no sé, de manera, pues por así decirlo, colaborativa, o que incluso es una zona gris, ¿no? Vemos que en la zona gris está la transición entre el microcontexto y el macrocontexto, la mesoeconomía, y los aspectos cognitivos, pues claramente se ven afectados por tanto el producto como el ambiente, ¿no? Tanto el diagrama
matemático como la organización contextual de donde se ocupa. Mientras que parece ser que la ergonomía física, que en nuestro caso particular análogo, sería por las propiedades que podemos analizar físicamente de un diagrama escrito. Tal vez físicamente no sé la palabra, ¿verdad? Bueno, sí puede ser. Mientras que la carga cognitiva también tiene que ver con esto, ¿no? Y aquí nos agrega más luces sobre a qué se refiere con esto de una ergonomía del contexto. Otra manera de plantear esto es que la organización de lo global claramente tiene que afectar a la organización de lo particular de los productos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que les estoy diciendo y que probablemente para quienes ya conocían algo de la ergonomía sea bastante obvio? Pues creo que en este caso, pues puede dar cuenta de la importancia que tiene la parte ergonómica de la macroeconomía, que no digo que no se haya dado cuenta antes, el doctor Barceló la hace muy bien en la segunda distinción, en la tercera distinción, de alguna manera también toca partes contextuales. Sin embargo, más adelante, cuando analicemos diagramas, trataré de que quede más claro cómo recupero la importancia de esto. Y la otra, el otro concepto es que yo no creía que estuviera descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero sí me parecía que este concepto de la carga de trabajo es bastante interesante y bastante relevante a la hora de, pues, analizar los diagramas. Creo que es un concepto que claramente tiene en el centro al usuario de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues para los que no sepan, pues la carga de trabajo en la disciplina como ergonomía, pues van muchas cosas encima de ello, ¿no? Una de esas es el número de etapas de cada proceso requerido para realizar una actividad o tarea, que esto va a ser mucho más sencillo de ver a la hora que analicemos los diagramas, trataré de recuperarlo. De ahí que los requisitos de procesamiento cognitivo que una tarea requiere para una adecuada realización. Es decir, hay cosas que los diagramas requieren más o menos de nuestra cognición. La cantidad de información, definitivamente, la cantidad de información es algo relevante, el tiempo que se dispone, y comenzamos a ver cosas que creo muy interesantes, que es la importancia de la decisión a tomar. Claramente no vamos a tomar con la misma importancia no quiero sonar mal, ¿no? Pero claramente no, por ejemplo, un niño no va a tomar la misma importancia de un examen que ya le dijeron que puede reprobar si no lo resuelve bien y demás, a ponerle un problema de matemáticas como para entretenerlo, o simplemente que lo vea y que tal vez que lo encuentre y que él lo vea y pues tal vez no lo va a resolver porque no tiene mucha motivación, porque no hay un contexto que le está exigiendo leerlo y simplemente lo va a hacer a un lado, ¿no? Creo que el hecho de la importancia de las decisiones puede ser relevante en el análisis del contexto en el cual se está dando este producto, ¿no? Y también hay aspectos afectivos, obviamente, ¿no? Cosas como la motivación, la inseguridad o la frustración. Por ejemplo, ahora claramente mi carga de trabajo de presentar esto está siendo afectada por inseguridad, frustración, y pues tal vez la motivación se va acabando poco a poco, ¿no? Y cada vez esto va siendo más difícil de llevar, ¿no? Y en los diagramas matemáticos, pues justo con estos ejemplos de reprobar o no reprobar, o de solo enfocarse con cierta intención lúdica a resolver algún problema de matemáticas, pues probablemente no pongan la misma intención, ¿no? Y si ya lo ha estado resolviendo 1000 veces, como cuando nosotros estamos tratando de hacer nuestras investigaciones y no logramos entender o no logramos hilar o no podemos encontrar este pegamento entre lo que estamos investigando,
pues claramente genera frustración y eso aumenta nuestra carga de trabajo y son aspectos que pues suenan obvios por afuera, ¿no? Pero que tal vez no le estamos dando la importancia un poco equivalente o análogo a que normalmente a lo de la salud, ¿no? Históricamente ha sido más importante la salud física que la salud emocional, ¿no? La salud mental. Y eso, y estas son otras características de la carga mental. Un individuo puede tolerar su carga mental dependiendo, entre otras cosas, de las motivaciones y insatisfacción que tenga en el lugar donde está realizando sus tareas. Esto es claramente una aseveración de la carga mental de la ergonomía académica, de la ergonomía de comunidades o de la ergonomía del contexto organizacional en el cual se realiza la tarea, ¿no? Es aquí donde la carga mental también se complementa con el anterior, pues, con el anterior diagrama en el cual pues, se ve esta importancia de la macroeconomía. Y otro factor, el hecho de que una vez superado el aprendizaje de la ejecución de ciertas tareas, algunas respuestas se automatizan, reduciendo la carga mental, ¿no? Que puede caer o puede desmentir el hecho de que la cantidad de información pueda generar más carga mental. Sí, solo sí, eso es falso, y buena parte de la información ya está aprendida o ya es familiar para el usuario, ¿no? Creo que, por ejemplo, esto se ve muy claro, y disculpen que tal vez pueda que esté tocando contextos de presentaciones anteriores, pero les reitero, en mi contexto doy clases de secundaria y doy clases de matemáticas, y puedo ver cómo yo puedo ir complicando los problemas en la medida en que claramente van entendiendo las cuestiones anteriores, ¿no? El entender esta cuestión fundamental que tiene el aprendizaje a la hora de interaccionar con una herramienta epistemica es algo a tomar en cuenta. Otra cosa de la carga de trabajo es una importante causa de los errores, es el diseño inadecuado de tareas. Provoca altos niveles de carga de trabajo mental. Kuijer, en 2004, considera que un factor que disminuye la carga de trabajo mental es la rotación de tareas. Bueno, esto como lo veo en lo de matemáticas y que tal vez tenga que ver con los ejemplos que voy a ver, y es el hecho de que, ¿cómo es? ¿Cómo decirlo? Creo que esta última parte en la que la rotación de tareas puede reducir la carga mental es, pues tal vez no es que X diagrama pueda ser el mejor para representar X o Y cosa, o tal vez sí, pero puede dejar de serlo después de repetirlo una y otra vez, ¿no? No sé ustedes, pero por ejemplo, mi familia, mis familiares que son más mayores, yo veo cómo cómo resolvemos normalmente una multiplicación, pues simplemente les da, pues no sé si, tal vez no flojera, pero es un tedio, ¿no? Realizarlas porque seguramente las han realizado muchas veces en su vida o porque han tenido malas experiencias con ella, que de alguna manera, reitero, sigue estando en esto de el contexto organizacional y ambiental en el cual se desarrollan las tareas o el uso de las herramientas epistémicas para realizar una tarea es relevante también ver que no es como una idea platónica que se queda como tal, ¿no? Sino que su propia rotación puede ir beneficiando porque los diagramas o las tareas repetitivas generan carga mental. Un ejemplo de esto también es bueno, tal vez me esté saliendo un poco si les doy ese ejemplo, pero ya lo mencioné, entonces perdonen que se los cuente como si fuera un cuento y no con datos históricos, ¿no? Pero la economía se desarrolla de manera casi paralela en 3 lugares. Digo la ergonomía, pero eso es un poco falso, ¿no? No se llamaba economía en los 3 lugares, pero que eran estudios que sí compartían objetivos de alguna manera, ¿no?
El lugar que probablemente conocemos más, pues es Estados Unidos, donde la ergonomía, ojalá no me equivoque en los siguientes, sí, la ergonomía en los Estados Unidos, si no me equivoco, se llama factores humanos, los factores humanos, el paradigma de la ergonomía en Estados Unidos era el cómo potenciar las habilidades del usuario para realizar tareas, el cómo con menos esfuerzo por parte y de manera más eficiente el trabajador podía realizar sus trabajos, ¿no? Mientras que el desarrollo de la ergonomía en Europa, que ahí sí se llamó ergonomía, fue a través de la producción. Un producto era ergonómico, sí, era fácil producirlo. Un ejemplo de eso suele ser el teclado QWERTY, que bueno, para los que no saben la historia, se supone que las máquinas de escribir tuvieron que tener una distribución QWERTY porque el alejar ciertas letras de unas, pues supongo que basado en criterios del idioma inglés, se quería evitar que las teclas, que teclas continuas fueran pulsadas al mismo tiempo, ¿no? Porque si ustedes ocupaban una máquina de escribir, y espero que sepan que es una máquina de escribir para algunos de los que nos ven, pues la acción de teclear hacía que una palanca se arrojara contra el papel y pues todas las teclas tenían una palanca y podía haber ocasiones en las que la palanca se atascara, ¿no? La distribución QWERTY es ergonómica no porque el usuario le sea más fácil escribir de esa manera que de otra, sino que es ergonómica porque hace que el producto pueda funcionar y pueda ser, bueno, tal vez no tanto que pueda ser producido, porque sea un producto a producir, que sea un candidato a producir, ¿no? Bien, y el tercer paradigma fue el de la URSS. No recuerdo qué nombre tenía la URSS, lo siento, pero la importante diferencia con las otras dos es que, como ustedes saben, la URSS tenía una base marxista y esta base marxista, pues Marx es, o bueno, tal vez algunos puedan mencionar otros pensadores, pero al menos a mí me parece que es el filósofo del trabajo y la ergonomía está muy relacionada con lo que es el trabajo y en Marx el trabajo es lo que hace, es el fin del hombre, el trabajo tiene para Marx que ser realizador, que la propia tarea te genere satisfacción. Y esto, en un momento posterior, también, estos tres paradigmas actualmente fueron juntándose en lo que es la concepción actual de ergonomía, donde se toma en cuenta la maximización de las capacidades del ser humano, la economía de producción, pues probablemente lo podamos ubicar en la economía industrial o en la zona gris, y la parte de la realización pues pasó a ya no ser la inteligencia humana, sino pues simplemente pues confort, una experiencia positiva, y que una experiencia positiva pues claramente puede significar muchas cosas. De hecho, aquí tengo varias cosas que pueden significar una experiencia positiva, ¿no? Una experiencia positiva puede significar bienestar, también puede significar desarrollo humano, también puede significar que genera un aprendizaje, también puede significar que es entretenimiento, que es entretenida, que da placer, que nos permite hacer una socialización, hacer sentido, que creo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, y pues una satisfacción. Estas maneras en las cuales la ergonomía busca una experiencia positiva, claramente todos buscan un bien para el usuario, pero desde distintas dimensiones, ¿no? Bien, esto es el... Ok, ahora bien, en esta investigación, como les dije, pues está en una posición bastante temprana, y tal vez la forma en la cual esta exploración de la dimensión ergonómica es un poco difícil de justificar de por qué ahora voy a ver diagramas de multiplicación, pero ojalá en su explicación se vaya viendo, ¿no? Mejor le doy el siguiente. Es que empezar con es como
La multiplicación larga. Esto lo conocemos todos, ¿verdad? Es la que nos enseñaron en la escuela. Esta está un poquito modificada porque tiene muchos signos de más, una X en una página y así. Pero pues la multiplicación larga, pues yo la considero un diagrama, una herramienta epistémica, en el sentido de que podemos ver cómo existen reglas que nos permiten llegar de un resultado, de lo dado, al resultado que queremos, ¿no? Pues cuando aprendemos la multiplicación larga, yo creo que uno de los problemas es que la aprendemos como si fuera un algoritmo, ¿no? Realmente no, a veces es difícil ver por qué funciona, ¿no? Y uno, una vez que tal vez sigue estudiando y después voltea a hacer clase, dice, pero ¿por qué funciona la multiplicación larga, ¿no? Podemos ver que no es más que una multiplicación descompuesta. ¿Puedo comenzar a escribir? Pero puede no pagar. No puede. Muy bien. Como saben, pues no sé, voy a poner una multiplicación más chica porque tal vez estoy un exagerado. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto tarda y que va a hablar de ergonomía. Si me corrigen, no lo hagan muy duro porque me puedo escribir mal. Muy bien, ¿no? Bueno, ok. Conocemos la multiplicación, que no es más que la multiplicación del múltiplo de arriba por la unidad, y ese es el resultado de la multiplicación por la unidad y después por la decena, que es por el hecho de que sea la decena, es lo que justifica que se deje un lugar, ¿no? A veces se me ocurre que, porque recordemos que la ergonomía puede tener un papel descriptivo, pero también puede tener un papel propositivo, ¿no? De hecho, si recuerdan en la tabla que les puse de la ergonomía, existe lo que es la prospective economy, ¿no? Que es la que busca innovar y busca hacer más ergonómico. Yo tal vez siempre hay como este respeto a los grandes diagramas que hemos visto de toda la vida y no los queremos ni tocar mucho, pero yo creo que, por ejemplo, a la hora de enseñarlos sería muy útil que en vez de dejar un espacio vacío, pues se considere que es un cero, ¿no? Pero bueno, primero, el análisis ergonómico, ¿no? Lo que tenemos en un principio es, pues, lo dado, lo que es la operación que se nos pide, y para resolverla, no vamos directo a la solución. Pues tal vez la manera de ir directo a la solución es hacerlo esto mentalmente, ¿no? Pero evidentemente el diagrama nos provee de maneras en las cuales podemos, mediante la división de los pasos, llegar al resultado con lo que no solo yo, sino también el doctor Barceló consideran líneas auxiliares, que no solo están aquí, sino que también son los numeritos que ponemos arriba, también ese numerito aquí que puse, que me sobró de la suma, e incluso, si aceptaran mi propuesta, si aceptaran mi propuesta, creo que el cero también sería importante, ¿no? Ahora bien, este es un diagrama, funciona, es ergonómico, pero hace que necesitemos escribirlo. Cuando hacemos una multiplicación como esta, pues necesitamos agregar una libreta o eso, o lo podemos hacer mentalmente, pero la carga de trabajo es grande para personas iniciadas, pero tal vez personas con educación universitaria podríamos haber hecho esto más mentalmente, ¿no? O tal vez no lo sé. Sin embargo, un ejemplo también de la multiplicación que hace también el uso de la multiplicación por partes es un ejemplo que yo usé, bueno, o que venía como parte del sistema educativo en el que estaba, en CONAFE, que recordemos que tiene un sistema educativo diferente al de la SEP. Tenían unos libros llamados La Maestra Papi,
sí hay iniciativa privada en la educación pública, ¿no? Pero esta iniciativa privada está interesante en el sentido de hacer esto, pues es un algoritmo y ya, ¿no? Pero lamentablemente por el hecho de ser un algoritmo, probablemente haga ciego el funcionamiento a los alumnos sobre por qué funciona. Y la manera en la cual el libro de Maestra Patti quería enfocarse era en el hecho de que fueran competentes matemáticamente. Y una parte que tal vez en este libro consideraba importante es el cálculo mental. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer? Bueno, y nos muestra un diagrama que nos ayuda a entrenarnos mentalmente para hacer estas multiplicaciones, que no consiste más que ponemos el dado, pero esta vez de modo horizontal. Yo creo que en buena medida es para que evitemos querer hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer en esta multiplicación y simplemente las dividimos. El 17 pues está compuesto de 10 y de 7, ¿verdad? Y entonces 530, probablemente los ejemplos de la maestra Patti no estaban 535, pero permítanme complicarlo un poquito más para que ustedes también se sientan cómo se sentirían los alumnos, ¿no? Se los pongo más difíciles para que ustedes puedan empatizar mejor. Entonces, 535 por 10, pues esto es de toda la vida, ya se sabe, por decirlo, es un grupo, es algo que en algún momento dado hay que enseñarlo, pero que una vez que está aprendido, podemos quitar esta carga mental que es, pues ya sabemos que cualquier número multiplicado por 10 simplemente hay que agregar un 0. Y en ese sentido, probablemente este 0 sea una línea auxiliar. Porque no es un cálculo como tal, sino es una aplicación de una regla que nos está dando esto, ¿no? Voy a tratar de poner, es coincidencia que también hay puesto este 0 en rojo, ¿sí? Pero tal vez no tanto, porque te das cuenta de que efectivamente esto está presente acá, ¿no? Y por 7, esta es probablemente la que está un poco más difícil. ¿Alguien sabe cuánto es 525 por 7? Ya lo dice ahí. Son muy astutos, Como hemos sido estudiantes por tanto tiempo que nos sabemos todas las trampas. Excelente, muy bien, exacto. Es 3745. Y después se presenta porque es la suma, ¿no? Ahora bien, probablemente el sistema de colores en este ejemplo no es relevante, disculpen. Bueno, pues es el mismo resultado, ¿no? Ya aprendí, ya no tuve la carga de trabajo de hacer el ejercicio, sino que ya vi de manera social cómo ya lo habían vislumbrado. Probablemente aquí no se vea lo sencillo, ¿no? Si lo hacemos más sencillo, incluso podría con todo ¿cómo se dice? Eliminar ya solo con unidades y decenas. Pues volvemos a que el 0 es una línea auxiliar, pero recordemos que el código de colores no importa en este momento. Y 53 por 7 claramente es mucho más sencillo, pero también podríamos incluso hacer una segunda división, ¿no? Es 50 por 7 y 3 por 7. Por si en algún momento, dependiendo del nivel que tengamos, pues esto puede ser más sencillo. 50 por 7, pues es como 5 por 7, nomás que le agregamos el 0, ¿verdad? Entonces sería 350. Y 3 por 7 sería 21. Y 53 por 10 es 530. Tengo que borrar esto. Es 50%. Ok, lo sumamos, 371. Y esto es lo que hay que sumarlo del 371. Tal vez esta ya salió más complicado. Pero vale. Bueno, en este ejemplo podemos observar que probablemente se hayan multiplicado las líneas auxiliares, pero que lo importante de esto es que nos muestra cómo la división funciona en partes, ¿no? De una manera mucho más clara que esta multiplicación. Por eso, ¿y por qué? El objetivo de esta no es enseñarnos a hacer el cálculo mentalmente. De hecho, el objetivo de esta es que lo hagamos con libreta y eso, ¿no? Que de alguna manera no haya manera en la cual nosotros no podamos multiplicar, aunque eso nos requiera
herramientas físicas, objetos físicos, ¿no? Mientras que esta está enfocada a enseñarnos a calcular, a calcular mentalmente. ¡Wow, qué genial se ve! Sí, cierto, divina. Sí, 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 pero creo que, bueno, no sé si el punto al que quieres llegar es al mismo puesto al que estoy pensando, pero antes de que se me olvide, pienso que como que ahí la idea del cálculo mental sí va a requerir también ayuda física, porque ya son muchos números. sí, sí. Lo he visto pasar pues en las primarias porque sí se enfatiza mucho el cálculo mental. Cada semana a los niños les hace un examen de cálculo mental. Y como que los límites están así entre, pues, no sé, 4 números a lo mejor. Una operación con 4 números, suma multiplicación, lo que quieras, es como el límite. Entonces, hay como que tienen que como escribirlo, pues. Tienes razón. El libro de donde saqué esto, pues tiene 6 niveles. En efecto, es cuando daba clases en primaria. Tiene 6 niveles. El libro a través de los 6 niveles realmente tiene los mismos temas. Solo que el de primer grado es un poquito más sencillo, el de segundo grado es un poco más difícil, el tercer grado. Entonces, es verdad que este diagrama puede parecer que ya es muy complicado, pero probablemente no se lo enseñará a nadie en primero, ¿no? Probablemente ya estaría nadie de sexto, ¿no? Hay, creo que esta característica de que hay diagramas que hay que, pues no sé si generar una historia o ir graduando para llegar a hacer cuestiones más complicadas, probablemente también sea un aspecto económico a considerar, ¿no? No podemos llegar a números grandotes como les acabo de hacer, que reitero, lo hice aquí, porque ustedes son, al menos, tienen la prepa, ¿no? Entonces, sí, es que probablemente haya de licenciatura, ¿no? Entonces, pues con esto debería ser muy sencillo, ¿no? Bien, por el momento hemos visto este diagrama y este diagrama. Volvemos a mi presentación. ¿No? Sí, no, tiene razón, yo tengo. Hay que cambiar la cámara a la cámara. ¿Hay alguna otra duda, queja? Y voy a enviar esto a la otra. Ok, ahora sí, ya continúo. Y luego tengo que hacer eso. Pero tú no te preocupes, tú hazlo. Ahora, tengo otro ejemplo que ustedes no están viendo, pero ahora verán. Sí, ya sé. Es que es difícil explicar un diagrama con palabras. No, ¿qué pasó? Bueno, la otra es la multiplicación con líneas. La multiplicación con líneas, no sé si ustedes lo ubican. Tal vez algunos lo ubiquen porque vieron un video de TikTok. Tal vez les gusta ver estos videos que son satisfactorios de ver. Y luego, ok, muestran una curiosidad en entornos como Facebook y de repente nos quedamos viendo embobados. La multiplicación con líneas, algunos la consideran una multiplicación japonesa, pero que no tiene nada que ver porque en Japón, bueno, no sé, pero me parece que no enseñan esto y más bien el adjetivo japonés trata de implicar que es complicada. Es una multiplicación creo que bastante interesante, aunque probablemente con algunos problemas, ¿no? Aquí les traigo algunos videos. Ah, pensé que los había dejado bien. No, yo lo cerré porque utilizo mucha memoria de los videos. De la transmisión. Ahora, hay alguien que usted los pone. Yo los pongo, sí, no hay ningún problema. Tú habla. Bueno, en este video que vamos a ver, pues vamos a ver cómo es que funciona esto de la multiplicación con líneas. ¿Este? Sí. Tú no te preocupes, tú. Ya, tu video, por favor.
mientras estaba el video, yo decía que mientras está, pues vemos que en este diagrama hay un sistema de colores. El sistema de colores, vemos que este verde 3 se ve identificado aquí con las 3 líneas. El 2 se ve identificado aquí con las 2 líneas. Y el otro número se hace un giro de las líneas de 90 grados y se ocupa igual el 3, empezando por la izquierda, y después el 1, entonces ya, pues de izquierda a derecha, que es nuestra orientación occidental normal. Lo cual es raro, si se supone que es japonés o es lo contrario. Pero ¿sí me siguen escuchando? Sí, escuchar, sí. Ok, perfecto. Ahora bien, voy a pegarlos en el PowerPoint. Ya vieron, ya están viendo ellos el video. ¿Ellos no están viendo el video? Sí. Pero ellos no. No entendemos por qué. Nos vamos a imaginar. La proyección que. ¿Por qué no lo explicas tú? Pues ya lo hiciste, ¿no? Con este ejemplo. Sí. No sé si quieres continuar, ya lo vieron ellos. No, pero no es todo lo que voy a decir de este diagrama. Pero sí, si quieren, yo lo explico. Y yo aquí veo los ejemplos. ¿Qué les parece? Vale. Entonces, ¿cómo esto? Proyecto lo que vas a escribir. Exacto. Si quieres que subir, yo lo subo. Porque si no lo subes hasta arriba, no te ve. Sí, ya lo no, tiene que estar. No, aquí. Ya lo subo. No estoy bien. Ya de la presentación está siendo muy consistente, se dan cuenta. Pero a veces no tiene que ser un más. Muy bien, entonces, tal vez de manera explicada con el diagrama sea mejor hacerlo el movimiento. Muchas gracias por el consejo. Entonces, si queremos multiplicar 31 por 32, ¿es el mismo ejemplo? No, es al revés. Funcionará al revés. Funcionará la conmutatividad de la multiplicación, podemos descubrir, ¿no? Entonces, ponemos estas 3 líneas. No puedo hacer un sistema de colores aquí, una disculpa. ¿Por qué no dejamos todo? Pero no todos pintan completamente, necesito Ok, tienes razón, no tenemos tantos. con muchos colores, sí, ¿no? Entonces, esto 3 va a ser estas líneas, el 1 va a ser esta línea, este va a ser estas 3 líneas. No tienen que ser derechos y demás, esto no es relevante, epistéricamente, aunque probablemente Sí, ergonómicamente sí, porque pues como tenemos que ver la intersección de los puntos, pues sí es verdad, pero disculpen en esta ocasión. Ahora bien, hacemos la intersección de los puntos. Esto va a definir que va a haber un 2 aquí. Entonces, hacemos una línea y vemos la intersección de los puntos aquí. 6, 7, 8, 9. Son 9 puntos. Hacemos otra división aquí. Y es 9. Y finalmente vemos la última. Y entonces sería el 9, ¿no? Ahora bien, esta forma de hacer la multiplicación, en un primer momento, yo creo que se necesita un código de colores para enseñar a qué corresponde cada cosa. Esa es como una escalera que después se va a tener que tirar, porque claramente usar tantos colores en un diagrama no es económico, ¿no? Requiere muchas herramientas y eso genera carga de trabajo. Pero a la hora que se está enseñando, es relevante los códigos de colores.
para identificar, ¿no? Muy bien. Problemas o características económicas de este diagrama, pues ve que es algo oscuro, ¿no? Es algo oscuro ver por qué está funcionando la multiplicación. ¿Sí? Ah, ¿ustedes piensan que no? Es que usamos cosas. Sí, si uno ya estudió hasta la universidad, uno se da cuenta, o más, ¿no? Uno se da cuenta que técnicamente es lo mismo que veíamos cuando, voy a hacer ahora una más sencilla. Bueno, podría ser la misma. Sí, es lo mismo, porque no es que son iguales. Bueno, no es lo mismo. 2 por 1, 2, 3, 3, Es exactamente lo mismo. Pues, ¿en qué sentido? ¿Cómo que instituto? Sí, es lo mismo. No dudo que no están iguales, son distintos. Sí, ¿no? Poner los mismos números. Pues tiene que ser la misma posición. Que no afecte la permutación. Ajá. Tiene que ser. Ok. O sea, esto es una multiplicación larga, nada más que en raíz. Sí, en efecto. O sea, es mejor. Sí es más claro este lado, pero en otros sentidos es lo mismo. Bueno, mi análisis comparativo con estos dos me arrojaba que esto es más oscuro el ver cómo funciona la multiplicación, aunque entiendo que también es la misma multiplicación. Eso me lo pueden discutir, pero también otra cosa que podríamos hablar es, probablemente este ejemplo está amañado, en el sentido de que puede verse así de armonioso con esta multiplicación, mientras que iba a volver a usar armonía, pero entonces es muy raro que la vuelva a usar. ¿Sí? Bueno, Tienes razón. la armonía o la simplicidad o el modo o la claridad, perdón, y que esté siendo un poco riguroso técnicamente, espero que me disculpen eso, pero el punto es que aquí se mantendría como aún aumentando los números. ¿Qué cambiaría acá si aumentamos los números? Pues no aumenta la dificultad, pero probablemente sí aumente la carga de trabajo porque sería más repetitivo. Lo que comúnmente llamamos como que se hace más laborioso, la disciplina de la ergonomía tiene este gran concepto que es la carga mental, ¿no? Ahora bien, digo que este ejemplo está dañado porque entonces, ¿cómo sería pues un ejemplo con un número más grande, ¿no? Supongo que no hace falta que se los muestre para que lo intuyan, sin embargo, es que entonces... ¿Quieres el video? No te preocupes. Pero es que va a ser complicado, ¿no? No me parece. Es que creo que es el otro video. Sí, lo vi. No vuelvo a usar videos, una disculpa, de verdad. No son hermosos. Pues se ve en algún lado. Ahora hay que poner el cañón y hay que bajarla. Disculpe. Esto es la diapositiva, tampoco es muy, ¿no? La diapositiva sí. Bueno, pero casi todo el mérito de lo ergonómico de la presentación es el programa, ya lo hizo. Hay que cambiar el Zoom, ¿no? Sí. Tiene que cambiar la pantalla. ¿No? No. La otra cámara. Conectado. Pues ya cansados, ya son las 2:11. Sí, disculpen, me pusieron adulto. Y además venían así como todos bien encargados, porque había un montón de energía en los anteriores presentadores, pero yo, y así, disculpen, tocaba que por dónde está. Sí. Por dónde está la calle. Ya está el video, sí. Ya se ve el video en YouTube. Pero ellos, sí.
O sea, pensándolo como algorítmicamente, así en el caso de que la función de este diagrama sea, digamos, enseñar la idea de multiplicación. Hay una cosa que se enseña en cualquier operación aritmética es introducida en la escuela, que es la comprobación. ¿Cómo compruebas el resultado de la resta? ¿Cómo compruebas el resultado de una suma, etcétera? Y hay otros algoritmos de comprobación que regularmente son el opuesto, ¿no? La reversa. Okay. Claro, o sea, la multiplicación va a ser la división y la resta va a ser la suma. Okay. Así compruebas que tu resultado está bien. Sí. En la suma, pues le restas lo que te salió al primer número. Entonces, sí. Así compruebas, y ya tiene que salir el segundo. Entonces, así compruebas que tu suma está bien, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor esto puede ser como otro criterio, digamos, de reversibilidad. Ajá, exactamente. La reversibilidad que te permita cada una de estas representaciones. ¿Qué tan reversible puede ser? Por supuesto. Y no me puedo imaginar la multiplicación japonesa. Que no se japonesa. Sí, exacto. Esa era mi pregunta. ¿Cómo le haces con eso? Ok, en este video, sí, ojalá pueda seguir explicando eso. Ahorita con lo que voy a decir. No, continúa, pero no es lo mismo. No, sí. Ocupa un método distinto, ¿no? Tal vez las líneas no quedaban todo claro, cuáles estaban entre sí juntas, y ahora pues prefieren usar pues figuras cerradas, ¿no? Para que no haya duda de qué puntos corresponde a qué parte. Esta es una diferencia en esta notación, que probablemente, propositivamente, me parece mejor esta que, económicamente hablando, que la otra, aunque epistémicamente ambas son iguales de válidas, ¿no? Siempre hay que mencionarlo. Ahora bien, este ejemplo. Cuando vemos un ejemplo menos armonioso que no estaba en el TikTok, sino ya en un video que trata de enseñar este método de multiplicación, es que también se encuentra la parte de esto. Y de hecho, en creo que incluso también se podría decir que comienza a ser raro que hay una ilusión óptica en la que esta puede ser una figura cerrada, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Lo hace también más complicado. Probablemente esto, pues no sé si las líneas lo harían más fácil, pero bueno, es otra cosa a considerar. Las líneas que tú usaste eran muy buenas en vez de los círculos. Tal vez los círculos sean mejores en multiplicaciones más cortas, las líneas sean mejores en multiplicaciones más largas. Sí, probablemente. El problema es ver cuándo deja de ser corta y cuándo deja de ser larga, pero supongo que la práctica un poco nos lo dicta. O borrarlas en vez de las dibujas primero y luego las borras. ¿Los círculos? No, las líneas que no estás usando. Ah, claro, sí. Pero hacerlo en el pizarrón sería difícil, ¿no? No, al contrario, el pizarrón bueno, pues haces así. Sí, ¿cómo no? Puede ser. Bueno, en este ejemplo, cuando vemos que se hace el cruce de líneas, que en este caso pues son números de 4 cifras, pues inevitablemente cada circulito va a tener más, en algunos de ellos van a tener más de 10. O más bien, no es necesario, puede que un ejemplo agregado, me imagino que 1.111.111 multiplicado por 111 realmente no va a ser ningún problema, pero una multiplicación que implique lo que en la multiplicación normal era, y me sobra 1, ¿no? Y me sobra 2, y entonces lo pongo al otro, que en el algoritmo normal que nosotros usamos es pues muy claro dónde está presente. Aquí lo que ocurre es que parece que estamos haciendo las dos maneras, ¿no? Parece que estamos haciendo la multiplicación que conocemos de toda la vida, pero antes de eso nos entretenemos haciendo líneas, porque al final hacemos la suma, ¿no? Probablemente una suma más sencilla que la de la multiplicación normal, eso sí, pero no sé, es como muy engorrosa. Ahora bien, mi objetivo o una cosa que puedo decir bien de este diagrama, porque creo que es algo valioso que nos da el ver los aspectos económicos, y es el hecho de que todos estos diagramas son correctos epistémicamente,
pero todos ellos tienen características que claramente no obedecen a los aspectos epistémicos y que nos dan unas diferencias bastante curiosas, pero que siento que estas diferencias no necesariamente hacen que podamos decir este está mejor que este. Bueno, sí podemos decir eso, pero no de manera general. ¿En qué caso se les ocurre que este diagrama podría ser, es una pregunta retórica, ¿en qué caso se les ocurre que podría ser más útil este diagrama? Bueno, ¿quieres responder? Pues yo pensé que no era pregunta retórica, era pregunta retórica, no era pregunta genuina. Pues cuando tienes una, dos y tres líneas, cuando siempre tienes dígitos pequeños, esto va a quedar súper claro. No había pensado en eso. Definitivamente, en las que, por ejemplo, en la primera multiplicación que mostré, donde hay una cierta armonía, definitivamente ahí pues es bastante útil. Aunque a mí también yo estaba pensando más en que una parte importante de la ergonomía que tal vez luego no tomamos mucho en cuenta, bueno, hago estas declaraciones ignorando mucho. Si me equivoco, me corrigen, ¿no? Pero, una de las ideas que se me ocurría que este diagrama era muy útil era para, una parte importante de la ergonomía claramente es la accesibilidad. Y la accesibilidad es muy variada. Probablemente tan variada como seres humanos distintos, ¿no? Y probablemente digan, no, pues no somos tan distintos, porque pues sí puede haber una persona con discapacidad o discapacitados, como algunos quieren ser nombrados, pues hay adaptaciones que también se pueden normalizar, ¿no? Pero, por ejemplo, esta multiplicación, por muy complicada que sea, yo estoy seguro que hay gente que le relajaría hacerla. Y le relajaría hacerla de una manera, le aligeraría la carga mental de una manera que la multiplicación cotidiana no nos hubiera servido. Porque es dibujar líneas. Y hay gente que se fascina con hacer eso, ¿sí? Sí, imaginándome en tu pregunta, pues puede funcionar en casos para estudiantes con discalculia, por ejemplo. Que es un desorden de procesamiento de cantidades simbólicas. Como una dislexia de números. Pero de números, exactamente. Entonces, como de dislexia de números. Pero solo funciona con cantidad simbólica, pues. O sea, el niño puede contar 4 bolitas más 6 bolitas, ¿no? ¿Y cómo le va con magnitudes? ¿Cómo medir? Si no tienen números simbólicos, pues ahí comparar más grande con más chico, fácil. 2 chiquitas igual a una más grande, sin problema. El problema aparece con los simbólicos. ¿Y 2 centímetros y 3 centímetros? Pues si los está viendo en la regla, puede estimar que uno es más grande que otro. Okay. El problema viene cuando viene lo simbólico y sobre todo en la parte algorítmica. Esto no se empieza a notar. Entonces esto como que puede servir como un buen puente, digamos, para limitar estas capacidades de percepción de la magnitud, más puntitos, por ejemplo, es un grande, y entender el mecanismo de los algoritmos. Fíjate qué interesante, porque tuve que cambiar las de PowerPoint. Ya no necesitaba más. Voy a botar el video y cambio de PowerPoint, ¿les parece? Porque me encanta, porque el video va de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Sí. Y todavía falta más, ¿no? ¿Ya tenemos un video? No, pues... Vale. Y lo siguiente que es claramente difícil es 2 por 9. Eso es curioso, ¿no? Probablemente no sea difícil, creo que no lo es, pero al menos sí nos muestra que aquí, como solo son 2 números de un solo dígito, pues parece bueno, para empezar ya lo hace horizontal, ¿no? Puede que evidentemente también funciona si lo haces así, pero probablemente, pues no sé, sea más fácil contar los números si están alineados, ¿no? En fin, también funciona con números de un dígito y 2 por 9, y si cuentan los puntos que hay, pues son 18, claramente. Hubiera estado bueno que me equivocara. Ahora sí, podemos cambiar la presentación, disculpa. Pero reitero lo de los colores, por si no se había escuchado, el código de colores me parece que es muy útil a la hora de enseñar, a la hora de hacer una enseñanza de este método. Sin embargo, tiene que ser algo que después es la escalera que después se tira, porque
pues evidentemente eso haría muy poco económico. Pero es justo esta cuestión de la carga mental que no solo depende de la cantidad de elementos, ¿no? Bien, el siguiente, no, iba a ir al primer ejemplo. Primer ejemplo. ¿Cómo representa Descartes la multiplicación en la geometría? Que es este librito que venía junto con el discurso del método de la alegría y olvidé el otro, me disculpa. Bueno, lo hace a través de magnitudes, lo hace a través de un acercamiento geométrico distinto al que probablemente se nos haya ocurrido primero con respecto a la multiplicación. ¿En qué consiste este ejemplo? Se ocupa, bueno, ¿por dónde se empieza? ¿Qué asume? Asume la coherencia de cálculos, no es la palabra, ¿verdad? Congruencia. Asume la congruencia de triángulos, es decir, el cómo se mantienen ciertas proporciones, teniendo en cuenta que nacen de un ángulo igual. Ahora bien, ¿cómo definimos este ángulo? Pues a través de la línea unitaria. Esta línea es 1, de magnitud 1. Y entonces eso va a definir nuestra multiplicación de B con B multiplicada por B por C. Y su resultado consiste en ¿cómo se le dice esto? Extender la línea BC hasta que se encuentre con la línea paralela al ángulo unitario, pero ya del otro triángulo, ¿no? Y entonces el resultado de BC por BD es DE. En este aquí sí tengo un código de colores, porque lo hice antes de la pandemia. El verde son las líneas auxiliares, que en este caso es la línea unitaria, perdón, la recta unitaria o el segmento de recta unitaria y la continuación de BC. Para darnos como resultado lo rojo, que es DE. Aquí, pues tal vez sea difícil decir, aquí es 3 por 2, ¿no? Probablemente este sea un diagrama que hace que sea difícil de ver lo dado, lo cual es un poco raro, ¿no? Es un ejemplo que, por lo menos, por cómo nos enseñan, es diferente, pero que por la participación, no sé, creo que probablemente también sería útil para los que tienen esta distorsión que usted menciona. ¿Cómo se dijo? Discalculia. Discalculia. Ajá, perfecto, discalculia. Se nos está acabando el tiempo. Sí, claro. Bueno, este diagrama, yo tenía otro enfoque de la economía cuando estaba hablando con esto, pero creo que todavía se comporta en buena medida, y es que, ¿qué tan ergonómico es este diagrama? Mi manera de abordarlo en este momento que lo hice es un poco diferente bueno, no sé si es un poco diferente a lo que estoy haciendo ahora, pero básicamente es, ¿de qué otras maneras puedo ver este diagrama, no? Veámoslo con más casos. Y estas son las variantes que se me ocurrieron, ¿no? Para empezar, pues, ¿qué sucede si el ángulo es más, si cambia ¿cómo se llama? El ángulo, ¿no? De ABC en las figuras beta, solo cambia el ángulo y la orientación de la figura. Bueno, se puede decir que solo es los grados, ¿no? Porque evidentemente al irlo abriendo más, pues se voltea, ¿no? Pero bueno, van cambiando los grados, pero definitivamente sigue funcionando, porque el verde tiene que seguir siendo un segmento de recta unitario y pues no se ve afectado por lo demás, ¿no? De ahí se me ocurre que la otra variación es... interesante esta variación. La variación Y es con números fraccionarios. ¿Qué sucede cuando los dos múltiplos dan como resultado uno menor que el otro, ¿no?
pues sucede esto, que se invierten las líneas. La línea auxiliar pasa a estar en el externo y la línea del nuestro resultado pasa a estar a desplazar. Esto, pues, no es intuitivo cuando se enseña esto, ¿no? Porque, probablemente sea algo interesante que ver. Pero bueno, voy con los siguientes y estos, pues simplemente es, ¿qué pasa si multiplico uno por uno? Pues entonces, el resultado y el segmento unitario son lo mismo, es decir, la línea auxiliar y la línea de resultado es la misma. Son la misma línea, ¿no? Son la misma recta de segmento. Y lo mismo del unitario, pero que con diferentes ángulos, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos decir de este método? Pues ya dije lo de las magnitudes, claramente es un tratamiento distinto. A pesar de que usa líneas, diría que es una multiplicación muy distinta al que vimos de la multiplicación de líneas. Probablemente sea porque estas no son líneas, sino son rectas de segmento, ya están introducidas en un campo disciplinar, y esto también le otorga diferentes características ergonómicas que, por ejemplo, la carga de trabajo. Esta clase de diagramas probablemente, bueno, no, porque es muy manual, ¿verdad? Pero yo creo que pueden ser más difíciles de ver para quienes están menos entrenados en geometría que para los que no, pero teniendo en cuenta que es un algoritmo, probablemente no. No sé, si alguno tiene algún otro comentario que no haya mencionado, ajá. Yo creo que en este diagrama necesitas más conocimientos previos para saberlo usar. O sea, es como una herramienta que necesita una especialización previa. Que puede ser bien poderosa, como hacer multiplicaciones con números no naturales, pues, fraccionarios o decimales, donde el resultado de la multiplicación no necesariamente es un número más grande, sino más chiquito. Y ahí se representa a partir de las propiedades del elemento. Pero necesitas entender que son propiedades de los triángulos, ¿no? Sí, es más abstracto, ¿verdad? O sea, en cierta forma sí, porque es como está encima del conocimiento de los triángulos. Y ya lo puedes mapear. Sin eso, es que no me puedo imaginar que no tenga conocimientos de trigonometría mapeando el concepto de multiplicación de fracciones. Sí, me pongo a pensar cómo es el proceso físico, ¿no? Es poner una línea aquí, pero la hoja es un poco difícil de poner porque tiene que acabar, o sea, el ángulo unitario tiene que tener tiene que ir al centro de la hoja línea, si no me recuerdo. Y entonces eso, pues también requiere medir la hoja, ponerla en medio. Se me ocurre que podría ser capaz de hacer este diagrama con solo el algoritmo. Aunque probablemente no sea tan productivo porque pues creo que aprenderlo con todo el algoritmo es un paso también oscuro cómo funciona la multiplicación, o al menos como me parece, a excepción a quienes sí saben más de geometría. Definitivamente creo que quienes saben geometría tienen más ventaja al usar este que alguien que no. Entonces en ese caso la ergonomía del diagrama evidentemente depende del usuario. Y sí, pues muchas veces es cierto que esta parte creo que la hace muy interesante, el cómo muestra que los números se hacen más pequeños, porque tú podrías considerar que cuando haces una multiplicación, por ejemplo, 2 por 7, pues se ve muy claro que salió un número más grande porque hasta incluso tiene dos signos. Pero si multiplicamos 2 por 0.7, pues nos va a salir 1.4. Y probablemente en un momento, en algún momento de la educación más primordial, pueda hacer que esto no quede del todo claro que son más grandes que el otro, en el sentido de que, pues, tienen dos números, sí, tiene un punto, pero entonces tengo que comprender el concepto del punto. Mientras que es verdad que aquí se vería más claro que la multiplicación por el decimal es un número más pequeño, ¿no? Y no solo un número más pequeño que el unitario, sino desenvolver eso, es más pequeño que uno. Es que más allá de la multiplicación, con un dominio de geometría podrías incluso entrar hasta propiedades numéricas o pasar de los naturales a lineales a partir de este diagrama.
O sea, sí creo que tiene un montón de poder. Sí. Obviamente, pues, digamos, Lo eso legal, ¿no? claro, pero para el caso, pues, el caso de un estudiante, pues, de la primaria, problemas comunes de Sí, no. mensaje de aritmética, esas transiciones son bien difíciles. De los naturales a los diccionarios, a los reales, pues, es bien complicado. Pero los niños importan todas las propiedades de los naturales para operar con los demás números. Son sesgos que están ahí metidos. Y sí tienen tener origen en las diferentes magnitudes. Entonces, no es tan sencillo, pues, como poder decir que la magnitud te va a ayudar a cubrir en esa barrera. No es tan sencillo. De hecho, algo que quería decir es que claramente esto parece ser trabajo de un filósofo porque, o de alguien que soy filosofía, porque no tengo datos empíricos, ¿no? Probablemente no tan necesarios en cierta medida que se analizan ciertas propiedades, pero creo que estamos por encima del tiempo. Sí. Entonces, todo como por curiosidad, también era la multiplicación por dibujos, que usted lo mencionó también, y es el hecho de agruparlos con estas. Creo que es muy bueno para niños más pequeños, no es abstracto o no tan abstracto, porque tal vez la representación de lo que está dibujado pueda tener cierto grado de abstracción. El otro ejemplo era el ejemplo geométrico que más pensamos, que en este caso es mediante el área, y creo que él te muestra muy bien el hecho de que da igual multiplicar 4 por 2 que 2 por 4, ¿no? Porque evidentemente pues simplemente paro la figura y sigue teniendo los mismos números de cuadrados, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, César, estamos sobre el tiempo. ¿Alguna pregunta así súper rápido? No, que no vaya. Ok, está. Bueno, se diga así. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que algo que me quedó súper claro, Vivian, es que los objetos y los diagramas matemáticos tienen una dimensión armónica específica. A diferencia de otros objetos como un proyector, una computadora, no necesitamos saber cómo funcionan para utilizarlos. Esperamos, de hecho, que necesitamos que vamos a llamar la molestia, saber cómo funcionan. Pero con los diagramas y los objetos matemáticos, al parecer no solo necesitamos saber usarlos, sino también esperamos que aprendamos de qué funciona. Yo creo que, perdón, Bueno, no, y mi pregunta era justo eso, ¿está que sea correcto? ¿Es que eso es algo que podríamos... yo creo que a veces, bueno, tal vez no voy a subir nada de ti, pero yo, por ejemplo, sí me veo en la posición de hacer ese comentario, pero creo que quienes usan las herramientas también hay un aprendizaje ahí. También hay una forma de agarrar el martillo, también hay una forma de esa técnica. Creo que el punto de hacer un análisis ergonómico de los diagramas es hacer notar que no son del todo diferentes a lo que ya han aplicado la ergonomía, ¿no? De hecho, cuando estuve viendo varios de ergonomía en diferentes contextos, me pareció que el más interesante o el de los que más podrían darme es la ergonomía de las interfaces de usuario, ¿no? Y virtuales. Es lo más cercano, me parece, sigo buscando, y si se encuentran alguno más cercano a los diagramas matemáticos por la ciencia ergonómica, que sería interesante, y que en este caso se enfoca más la ergonomía cognitiva, ¿no? Que ya sería, evidentemente, basándose un poco en datos y no solo un poco, basándose en datos y y en qué, perdón, se me fue, pero diría que no son, a mí me parece que, o por lo menos mi intención es que no se vean tan diferentes. Algo que se me olvidó mencionar, que estaba en el guión y no lo leí antes de terminar, y gracias por recordarme con tu pregunta, es el hecho de que la ergonomía es una disciplina multidisciplinar, para los que no supieran. Hay arquitectos, hay diseñadores industriales, hay fisioterapeutas, hay de todos, ¿no? Creo que la motivación con esta clase de trabajos y con esta clase de coloquios, con los trabajos que nosotros hacemos, es que también formemos parte de la ciencia de la ergonomía como filósofos de la ciencia, como matemáticos o incluso como usuarios de los diagramas matemáticos. Entonces, creo que no conviene distanciarlos, creo que conviene acercarlos. ¿Alguien más? Disculpen. No, perfecto. ¿Alguien puede regañarme también? No. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. A menos que haya sido una pregunta súper urgente de selección, acá ustedes van a poder hablar con él en los pasillos, también a los descansos de la sesión de mañana. Ojalá que nos puedan acompañar. Si no, de todas maneras, les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Este es el primer taller. Esperemos que ya estamos organizando el segundo. Tal vez ustedes quieren participar. Si tienen algún estudiante, alguien que cuyo trabajo encajaría en estos temas, por favor, acérquense con nosotros. Muchísimas gracias. Y van a estar grabados los videos en YouTube para que también pues, muchísimas gracias.